Hola, ¿qué tal, amigos? Una semana más con ustedes. Esto es Top Motor Aragón en 7 Zaragoza Televisión. Como todas las semanas, tratamos de tener unos contenidos interesantes, como no, como esta va a ser, y también pues aportar en lo que es el mercado del automóvil una opinión, lo que son nuevas ideas que van surgiendo, y para ello tenemos un invitado de excepción. Enseguida comenzamos. Bueno, pues como les digo, aquí estamos una semana más con ustedes, con un gran profesional en el mundo del motor aquí en Zaragoza. Estamos con Carlos Franco. Carlos ha sido dueño de concesionario oficial de coches de una buena marca aquí, como no, aragonesa, y ahora pues tiene su establecimiento y bueno, nos va a decir un poco cómo está el mundo del motor, cómo ha evolucionado, por qué estamos donde estamos, qué pros, qué ventajas tenemos al comprar un coche nuevo, un coche usado. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenos días, Goyo, ¿qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, fenomenal. ¿Cómo está el mundo del motor ahora, el mundo del automóvil, mejor dicho? Pues si hablamos comercialmente, yo opino que muy revuelto. Muy revuelto ¿Por? porque, hombre, pues porque lógicamente la gente está un poquito, vamos a decir, no confundida, pero a lo mejor sí desinformada con todas las tecnologías exactamente que nos plantean hoy en día, que si hay que comprar un eléctrico o un híbrido porque si no vamos a poder entrar en las ciudades, qué etiquetas puedo entrar, qué etiquetas no puedo entrar, que el gasoil van a prohibir. O sea, la gente tiene un mare magnum de cosas en la cabeza que es algo exagerado. Todo eso son unos factores, desde luego, que no ayudan muchas veces a que el mercado tenga una continuidad, una línea, una forma por dónde seguir, ¿verdad? Sí, claro. Y luego, pues ya sabemos, por ejemplo, que ahora mismo una de las cosas que está frenando el mercado, porque dicho sea de paso, hablando del vehículo nuevo, enero y febrero está siendo un poquito, sobre todo febrero, un poquito desastroso, muy desastroso. Para todo, ¿eh? No solo para los coches. En el vehículo nuevo la calle está siendo espectacular y es porque, bueno, pues como ya sabéis, no se prorrogó el plan MOVES 3. Y claro, pues todo el mundo... ¿Sabes si se va...? En principio sí, hoy ha dicho la ministra que parece ser que lo van a prorrogar, además a partir del día 1 de enero, es decir, va a tener retroactividad. Dicen, que ya sabes que los políticos de lo que dicen a lo que hacen siempre hay un trecho, pero bueno, sí, eso es lo que dicen. Del dicho al hecho hay un trecho. Eso Muy es. bien. ¿Y qué te iba a decir también? Tú te dedicas a vender coches, lógicamente. ¿Qué tipo de coches vendes tú, Carlos? Nosotros, sí, bueno, yo me dedico toda la vida vendiendo coches de alguna manera. Oye, perdona, ¿cómo empezaste tú en el mundo del automóvil? Porque nos conocemos hace muchos años ya tú y yo, ¿eh? Pues vendiendo coches. Sí. Claro, yo empecé vendiendo coches cuando terminé de estudiar y yo siempre he sido un fanático del automóvil. Podías haber hecho una carrera, pero dijiste no. Lo mío veo que es el mercado... También la hice. Ah, hiciste una carrera y todo. Sí, pero sí, yo en realidad soy informático. Ajá. Lo que ocurre es que, bueno, pues yo tenía claro que quería dedicarme al mundo del automóvil porque, bueno, ya me venía de familia y soy un apasionado, yo soy un fanático del automóvil. Yo incluso en mis tiempos de ocio lo dedico al automóvil. ¿No? Dicen que si trabajas en lo que te gusta realmente nunca vas a trabajar. Bueno, pues a mí me pasa un poquito eso. Yo disfruto con los coches. Además, lo bueno que tienes tú, Carlos, que yo te conozco, como he dicho, hace muchos años, que tú eres, yo creo que eres hasta mecánico, te toca de todo en esta vida. Entonces, eso ayuda mucho a conocer al mercado y a conocer también al cliente, ¿no? Sí, claro, a ver, lo que te comento un poquito, cuando te gusta, yo me embebo del automóvil, yo siempre que estoy, yo que sé, en cualquier sitio, en el gimnasio, estoy viendo vídeos de coches, oyendo podcasts de coches, o sea, me gusta informarme del automóvil y saber de lo que hablo, claro. Y luego, pues sí, lo que te digo, incluso mis aficiones están todas relacionadas con el automóvil. Ya sabes que, bueno, estoy en un club de clásicos, tengo vehículos clásicos, tengo también un coche de circuito, corremos, hacemos de todo relacionado con los coches. Sí. Y los vendemos. Yo me acuerdo que empezabas también hacías trial hasta con coches y todo hace años, ¿verdad? Sí, al principio, bueno, yo... Es difícil el trial con coche, ¿no? Pues mira, yo creo que no. A ver, te cuento. Yo al principio, bueno, pues corría en tierra y demás y llegó un momento ya, pues que cuando tuve mi primer chico, mi mujer me dijo hasta aquí y me pasé al todoterreno, como bien dices. Y entonces me dedicaba a hacer triales extremos, hacía competiciones de trial extremo. Y llega un momento que o te tiras por un barranco o ya no tiene emoción. O sea, cuando ya has pasado por todos los sitios, sabes lo que te quiero decir. Sí. Pero sí, es muy divertido, claro, es muy divertido. Oye, una cosa, yo creo que hoy día, y sobre todo tú que eres una persona inteligente y bien plantada, gracias, cuando te llega un cliente, yo creo que tienes que hacer hasta casi un psicoanálisis de qué cliente tienes para aconsejarle realmente, siempre con buena fe y todo, para que también el hombre muchas veces no se confunda de qué coche quiere, porque
todos vemos, nos bombardean con la publicidad y de pronto vemos, por ejemplo, una pick-up. Ahí va, una Ford Ranger pick-up de, yo qué sé, de 6 metros de larga. Y me encantaría, pero luego la voy a emplear en Zaragoza. ¿Verdad que es mejor un poco lo que tú dices, estudiar al cliente y aconsejar bien? Indudablemente. De hecho, es más importante escuchar al cliente que hablarle. En ventas, en todas las formaciones de ventas, siempre se habla de la venta consultiva, que al final es eso, es escuchar al cliente para ver realmente qué necesita, porque le van a ofrecer de todo. Si tú realmente eres capaz de ofrecerle lo que necesita, tienes muchas más opciones de venderlo, claro. Lo que al final la gente, pues eso, como hemos comentado antes, viene un poquito perdida. O sea, hay gente que viene, no, quiero ver coches, pero ¿qué debe usted? No sé, coches. Pues claro, tienes que saber un poquito lo que dices, a qué se dedica, qué va a hacer con él. Sí, el otro día tuvimos además aquí a Santiago Artal, un bombero que tenía precisamente un Tesla, pero claro, Santiago vive en un pueblo que tiene su casa y su acometida. De momento el tema del coche eléctrico, yo creo que es una línea que hay que continuar, lógicamente, pero nos tienen que dar un poco más de margen, ¿verdad? Un poco más de plazo. Eso nos daría para un programa entero, Goyo, el tema del coche eléctrico. Hemos hecho ya varios, ¿eh? A ver, el tema del coche eléctrico, pues indudablemente hay personas que son susceptibles de poder tener un coche eléctrico y personas que no. O sea, hay que partir de esa base. O sea, hay gente que no puede tenerlo, no porque lleva unos condicionantes de carga, que para empezar, como tú bien has dicho, necesitas tener en tu propia casa un cargador. Si no, no puedes tener un coche eléctrico. No puedes, directamente, porque es que no vas a tener movilidad con él. Y luego, bueno, pues el tema del coche eléctrico, como todos sabemos, al final es, como dijo Carlos Tavares, que es el anterior CEO de Stellantis, que no es una persona que sea muy de mi agrado, pero dijo una cosa muy cierta, y que eso es un tema que es exclusivamente político, es decir, ni lo demanda el mercado, ni lo demandan los fabricantes. Es un tema que se ha impuesto, que tenemos que tener coches eléctricos porque sí, pero luego está el tema de infraestructuras, está el tema de poder tenerlo o no, o sea, hay muchos temas ahí para el coche eléctrico. Mi opinión es que se tenía que haber empezado la casa por los cimientos y haber empezado la movilidad, pues motos de ciudad, autobuses, taxis, o sea, gente que realmente tuviera solucionado ese problema de movilidad. Pero no, las subvenciones, todo va destinado al coche eléctrico, por un poquito forzado, no sé si me estoy explicando. Pero bueno, oye, al final no nos queda más remedio que pasar por el aro, como se suele decir. No, son normativas que nos vienen desde arriba y no queda otra que aceptarlas y, como sea más o menos, adaptarnos a ellas, ¿no? Pero son europeas, ¿eh? Sí. El resto del mundo, no, o sea, tú te vas a Estados Unidos y ves un 1% como mucho de coches eléctricos. Bueno, y Tesla, ¿eh? Y vale. Aquí hay bastantes, ¿eh? Por eso te digo, sí, pero es que Europa no llega al 1% del mercado mundial. Claro, es que ese es el tema, ¿sabes? Oye, ahora que me han sacado el tema de Estados Unidos, ¿tú no crees también que va a influir ahora, porque está influyendo en todo, el tema que Donald Trump está haciendo una serie de, digamos, autocontrol de un montón de segmentos y también para el coche eléctrico? Quizás aquí nos va a ayudar a ver un poco la realidad, que sí, que el coche eléctrico es necesario, que hay que tener lo que tú dices, pero que tenemos que convivir todos un poco en paz y armonía, no va a ser solamente yo tengo un Tesla, como decía otro Santiago Artal. Vale, pero vamos a ver, lo que tú dices, el Tesla, ¿qué hago? ¿Dónde lo cargo? ¿Tengo casa y tal? Oye, ¿y todas estas marcas que están entrando ahora de China, cómo los ves? Porque ahora hay... ¡Wow! ¿Cómo los voy a ver? Son enemigos públicos número uno. Hombre, claro, al final, si en Europa estamos como estamos, de alguna manera tienen la culpa precisamente los chinos. O sea, los chinos son los que han estado metiendo dinero para que en Europa saquemos estas agendas de electrificación que no vienen más que de ahí. O sea, en Europa nos hemos pegado un tiro en el pie, literalmente, a la industria automóvil. Teníamos la mejor tecnología, la mejor, los diésel ni te digo lo buenos que eran y que son, y nos hemos pegado un tiro en el pie. Hemos empezado a meter coches aquí que yo, como bien te digo, soy un apasionado del automóvil y veo coches por la calle que no identifico. Digo, ¿pero eso qué es? O sea, ¿qué opino? Pues lo que está pasando. Tú, por ejemplo, tienes marcas, no voy a nombrar marcas porque tampoco es cuestión de desprestigiar a nadie, claro, que los están vendiendo como rosquillas. Pero claro, luego vas a los talleres y tienes fila. Fila no solo porque se estropeen, que se estropean todos, sino porque luego no hay repuestos, las garantías cubren lo que cubren. Claro, te dicen 7 años de garantía, sí, pero ¿de qué? Es que la gente no se lee los contratos ni la letra pequeña, ¿sabes? Entonces el coche chino es lo que es. O sea, los chinos fabrican de todo. O sea, los chinos te fabrican un teléfono de 100 euros y te fabrican un iPhone 16 Pro Max, porque fabrican todo. Pero claro, lo que siempre se ha dicho en España, que nadie da duros a 4 pesetas. Entonces, claro, lo que te traen barato es barato. Ya está. Y si te lo compras porque, bueno, pues tú justificas que no lo vas a usar o que usas poquito el coche, bueno, pues ya está. Quiero decir, cada uno es muy libre de comprar lo que quiera. Pero para mí es un error comprar un coche chino hoy.
Hay una marca muy buena, está el BYD, que es... BYD, claro, sí. pero ya estamos BYD, o BYD, que sería en español, pero ellos lo llaman BYD, Build Your Dreams, que sería Construye tus sueños. Son caros, ya no son baratos. Claro. O sea, estamos hablando de coche chino barato. Claro, lo que te he dicho, los chinos hacen de todo. Claro, un BYD vale como un Tesla. Ya no estamos hablando de otro tipo de producto. Entonces, ese es el tema. Oye, ayer vi una marca, me viene un muchacho que he alquilado este coche y tal, marca DR. Además no se complican la vida en poner nombres... Son italianos. Son italianos, el DR. Chinos, pero italianos. Chinos italianos. Sí, de hecho, allí venden bastante, pero porque ahí venden la GLP. Tú sabes que en Italia hay mucho vehículo de GLP. Allí es una barbaridad. O sea, No lo sabía, ¿no? Allí se mueven casi más con GLP que con gasolina. Sí, es una cosa que la conseguimos introducir, que además no es una mala tecnología el GLP, porque además aquí te permite tener la etiqueta eco y demás. Ya sabes que un vehículo de GLP lleva etiqueta eco. Pero bueno, pues eso, pues otro producto más. Al final es un coche chino con, de alguna manera, patente o un montaje italiano, que allí lo vendes muy bien. Aquí está por ver, claro. A ver, ahora hablamos de profesional a profesional. Tú eres un buen profesional, una persona seria con tu empresa. Los compraventas. ¿Qué hacemos con los compraventas? Hablamos como con los coches, hay de todo también, ¿verdad? Hay de todo. Yo, de alguna manera, hoy soy un compraventa. Tenemos vehículos seminuevos, pero los compramos y los vendemos, con lo cual, de alguna manera, sería. Pero tú me hablas entiendo, vas a permitir la expresión del pirata. Este que pone en la calle 3 coches seguidos que se vende. A ver, eso a priori es ilegal. Es decir, además está tipificado. O sea, tú no puedes poner un cartel en la calle de se vende un coche, pero bueno. Al margen de eso, que ya sabemos cómo funciona un poquito todo, aquí sobre todo lo que hay que tener mucho cuidado siempre es con el tema de garantías. Bilateralmente, O sea, hay mucha gente que vende coches usados con buena voluntad, pues el coche de la señora que se lo quita o lo que sea, y no sabe que por ley tiene que dar una garantía contra vicios ocultos. Sí. Hombre, por supuesto. ¿Siempre? Siempre. Ahora la gente se cree que eso es... No, toma, olvídate. Pero no hay que reseñarlo en algún contrato o algo, ¿no? La ley, en teoría... A ver, yo no sé... Explícanoslo, porque esto, aquí hay mucho que no lo sabemos realmente. Mira que yo estoy en el mundo del automóvil, pero este tema siempre lo he tenido ahí en una nube que está ahí, pero nunca me lo ha aclarado nadie. Sí, a ver, yo no soy jurista, pero puedo comentar algún gazapo lo que te digo concretamente en lo que es el tema legal. Pero hasta donde yo sé, obviamente, cuando un profesional vende un coche, tiene que tener un año de garantía mínimo por ley, sí o sí. ¿Un año? Sí, por ley, sí o sí. Y además, ahora, no es como antiguamente, desde 2022, se supone, vamos a decir de alguna manera, la presunción de veracidad del cliente. Es decir, el cliente dice que ese coche tiene un vicio oculto, se da por hecho. No es como antiguamente que había que demostrarlo. ¿Qué es un vicio oculto, tú? Un vicio oculto es que tú le estás vendiendo un coche sabiendo que el daño que tiene no ha podido ser producido posteriormente a la venta. Es decir, un coche que ya los ha gastado, si gasta aceite es obvio que no lo ha hecho en 1000 kilómetros. Sí, sí. O si lleva una biela fundida ahí y hace un clac, 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 que al principio no se oía mucho, lo has hecho un producto para disimularlo. O sea, eso es un vicio oculto. Algo que se supone que ya estaba cuando te has vendido el coche. Eso es válido tanto para particular como para profesional. Y luego hay mucho profesional, entre comillas, también con CIF, que vende los coches, por ejemplo, y te dice, no, pero que hacemos un contrato como que yo no te doy garantía. No sirve porque la ley es clara. O sea, tienes obligación de dar garantía y no hay ningún contrato establecido que sirva para anularla, salvo que lo vendas a otro compraventa o a un autónomo o a una empresa que le va a dar un uso diferente. Ahí sí. Pero siempre que sea ventas entre particulares, la garantía va por medio. Y obligatoria. Joder. Sí, sí. Me acabo de enterar, está bien. No, pues hombre, está bien, claro. A ver, al final hay que proteger al consumidor también, está claro. Lógicamente, no. Hombre, yo tengo una hora. Este mercado, afortunadamente, ha evolucionado a mejor siempre. Porque yo te puedo asegurar que cuando yo era chaval, que me metía ya, yo estaba ya en los talleres con 20 años o 18 años. Antes. Casi nada. Eso es el Jurásico casi. Yo he visto de 2 coches hacer uno. Sí, sí. O sea, ir a una chatarra, comprar un coche y el coche había un piñazo por detrás tremendo y el señor con el soplete cortarlo, poner el otro al lado y soldarlo, un poco de plástico y a la calle, a vender. Me vas a perdonar, pero eso se sigue haciendo. No fastidies. Sí. Y en personas más grandes de las que tú te piensas, pero bueno. A ver, no soldarlo a lo mejor literalmente, pero sí hacer coches Frankenstein, que digo yo, de muchos uno. Pero... Pues eso no está bien, ¿no? A ver, en realidad, mientras el coche no lleve un daño estructural grave, tampoco, si se hace bien, pero bueno. Lo que no puedes hacer nunca es vender un coche, por ejemplo, con un daño estructural grave, claro. Eso sí, que también se hace. Pero claro, eso es un problema. Hoy, por suerte,
y por fortuna se puede pedir un Carfax o se puede pedir, que la verdad que son bastante fiables y ahí ya te sale si ha habido un siniestro, si ha habido un robo, si ha habido un embargo, ¿sabes? Que bueno, la gente siempre está... siempre tiene que tener esa información, creo yo, de alguna manera. Y luego también es importante lo que tú dices, tener una puerta abierta como tienes tú y que la gente se vea y tú te veas respaldado por tu negocio y la gente pues vea seriedad. Porque yo me acuerdo una vez que compré un coche, se empeñó mi padre, hace muchos años de esto, y te cuento, yo soy ya muy viejo, y dice, vamos a comprar un coche que nos lo vende un señor y hemos quedado en una gasolinera. Digo, madre de Dios, apaga y vámonos. Claro, luego pues no tuvimos mala suerte, aún no salió el coche medio bien, pero tengo la experiencia de otro amigo y no hace mucho que quedó en una gasolinera, compró un BMW que le costó un dineral y el coche fue un desastre. Pues eso es un error muy grande. Yo entiendo y considero, o sea, lo veo normal que pues, una persona que vende un coche en Wallapop de 4.000 euros y sea una persona honesta que simplemente esté vendiendo un coche que ha tenido él, bueno, pues ya está. Quiero decir, el que lo compra también va a hacer una compra porque no puede hacer más. Quiero decir, muchas veces te entra la gente a la tienda y te dice, oye, ¿tienes coches de 3.000 euros? Hombre, pues no, obviamente 3.000 euros no. Pues esos cochecitos se tienen que vender así, no hay otra. Pero ya comprarte un coche caro en una gasolinera, pues sinceramente no. A ver, lo que dicen, al final tenemos una puerta abierta, nosotros respondemos, obviamente, ahí estamos. La garantía que nosotros damos, por ejemplo, pues es una garantía con una compañía, no es una garantía que demos nosotros de palabra, es una garantía prácticamente igual que la que te cubre un coche nuevo o mejor en ocasiones. Es decir, al final, pero también por mi tranquilidad, no solo por la del cliente. Porque no, imagínate lo que es tener de cada coche que vendes una espada de Damocles ahí, sí. A ver si se va a romper. No, pues tú lo tienes cubierto y el cliente está tranquilo. Y el cliente puede ir con su Opel a Opel, con su Renault a Renault y con su Ford a Ford a las garantías. Me explico, que es un poquito lo que normaliza el mercado. Y lo que ha dicho tú antes me ha gustado porque es verdad. O sea, al final, todas estas cosas que están regulando, para la gente que intentamos trabajar de manera seria, es para bien. Es para bien porque, aparte de proteger al consumidor, pues te elimina, digamos, toda esta competencia un poquito más desleal, ¿no? Lógicamente. Oye, ¿tú vendes coches? Sí, claro. ¿Qué tipo de coches vendes tú en tu establecimiento? Nosotros nos hemos especializado en lo que es el vehículo seminuevo, porque ya que el mercado nuevo está como está... Define seminuevo. De 0 a 6 años. ¿Kilómetros? Máximo no tengo ningún coche que pase de normal, alguna vez alguno que cogemos a cambio que puede estar muy bueno, modelos muy especiales, deportivos, etcétera, pero de normal no suelen pasar los 70, 80.000 kilómetros. Y la mayoría suelen tener 20, 30, 40, pues un poquito nos movemos ahí. Lo que es el vehículo que siempre se ha llamado seminuevo. También tengo coches de kilómetro cero con 8.000 kilómetros. Pero de normal, eso es lo que vendemos. El grueso lo que vendemos es vehículo de entre 3, 4 añitos y entre 40 y 60. Oye, ¿y esos coches dónde los conseguís? Perdona, a lo mejor sí, no hay ningún problema. Hombre, yo como bien has dicho antes, pues llevo toda la vida en esto, tengo muchos contactos y principalmente los compro a compañías de renting. Ahora, las compañías de renting te garantizan la no siniestralidad, claro. Te garantizan el kilometraje, porque claro, son vehículos de un solo titular que los ha empleado una persona a la que le han hecho el contrato. Cuando termina este contrato de 2, 3 o 4 años, pues nosotros recompramos estos vehículos. Entonces, claro, son vehículos de procedencia garantizada, mantenimientos hechos, porque claro, es el género tonto tener un coche de renting que está el mantenimiento incluido y no hacérselo, ¿no? Entonces, claro, es un producto muy usable. ¿Qué coche es el que se vende más ahora, Carlos? El sub del segmento C. Sí. Sub del segmento C, indudablemente. Ahora la gente se está bajando un poquito. ¿El segmento C qué es? El segmento C sería lo que englobaría, por ejemplo, el Grandland, Volkswagen Tiguan, ese tamaño de coche de en torno a 4 metros y medio. No es un... Eso vale. Es. Pero ahora, como están creciendo tanto los coches, porque ya habréis notado que los coches cada vez son más grandes. Cada vez son más grandes, sí. Ahora ya mucha gente está yendo al segmento B del sub. Segmento B, que sería lo que sería un Arona, lo que sería un Moka. O sea, un poquito más pequeño aún. Un poquito más pequeño, que claro, ya son coches de 410, 420, claro, es que ya son coches que para una familia normal de 3, 4 personas, que es un poco la media hoy en día, sobra coche. Y eso, pues, sobre todo sub, eso sí, o sea, oye, B o C. Antes hubo una época, yo me acuerdo, que lo que se vendía era el coche familiar, el coche ranchera. Eso ha muerto. Eso ha desaparecido por completo. Eso ha quedado relegado a... Acabo de ver uno hace un momento aquí por el Paseo de Chegaray, pero hace que no veía un coche ranchera ni nada. Yo te digo alguna vez alguno, porque hay comerciales que todavía siguen comprando alguno, gente que viaja muchísimo, Volkswagen Passat, Mercedes Clase C, se vende todavía algo bien en ranchera, pero nada, la gente sub, o sea... Lo del sub ha venido para quedarse y para siempre. Una cosa que hemos oído todos, y yo creo que es cierto, que yo creo que es mejor inversión comprar un coche, como tú dices, con 50, 60.000 kilómetros bien mantenido, que comprar un coche nuevo. ¿Verdad que sí? Hoy en día totalmente de acuerdo.
un coche nuevo, entre el precio que llevan. O sea, un coche nuevo, un sub del segmento C de una marca normal, no vamos a irnos a coches chinos y demás, te está costando 50.000 euros. Es que es una locura. Y aparte no hay. O sea, tienes que esperar un montón de tiempo para que te lo traigan y por eso la mayoría que está haciendo todo por renting, claro, porque es que no hay. Claro, pues es lo mejor. Y además te previene también de los posibles cambios que pueda haber. Toda esta duda de si dejarán entrar, no dejarán entrar en las ciudades, el diésel, la gasolina, pues te compras un coche de todos estos para 4, 5, 6 años y luego ya decides. Yo creo que es lo ideal hoy en día, la verdad. Y de hecho es que, bueno, el mercado hoy en día, ya sabes que hoy en día se está vendiendo un 2,1% de coches usados solo nuevos. Es decir, 1 millón de coches se vendieron el año pasado nuevos, se vendieron 2.100.000 coches usados. O sea, hay que decir que... Oye, los coches que vienen del extranjero, el otro día me dijo un muchacho, oye, voy a Holanda, NL, en la matrícula, porque le vi, que vino a mi local a hacer unas cosillas y tal, y dice que es donde mejor se están cumpliendo las condiciones de coche. La relación calidad-precio está muy bien. ¿Puede ser verdad? ¿Te suena a ti algo? Puede ser verdad. Yo en Holanda no he explorado ese mercado. Nosotros sí que hemos traído algo de Alemania, de Bélgica, Luxemburgo, pero lo que nosotros podemos traer de importación es coche muy exclusivo. O sea, coches deportivos muy potentes, que aquí en España no hay, cosas por el estilo. Pero el resto en España hay mercado suficiente hoy en día. Oye, ¿verdad que con la financiación muchas veces te pillas? No es que te pilles los dedos, tú vas a comprar un coche, lo quieres pagar y dices, no, vamos a financiarlo y tal. Yo creo que también, por eso es mejor lo que tú decías, el ir a un coche con esos kilómetros que tú vendes, que no cogerte un coche nuevo que lo financias y estás pagando per secula seculorum. Pero aún los coches usados se financian, ¿eh? ¿También se pueden financiar? Sí, no, de hecho los financian. O sea, el porcentaje de gente que financia el coche es elevadísimo. Es la mayoría. Ya yo pensaba que era al revés, que era... No, la mayoría. Es la mayoría. Hay gente que da una entrada y demás, pero la mayoría de la gente financia. Al final no todo el mundo tiene 30.000 euros ahí para gastar en un coche, claro. ¿Tú no los tienes? Yo no, desde luego yo no. Tampoco. Yo por lo menos para eso. Bueno, oye, has nombrado palabras claves. Leasing, renting... Renting, a ver, para empresas, si eres una empresa, si eres un particular, tienes que comprarlo, no hay más. Lo compras, lo financias, no hay más. No le des más vueltas. Tengo un amigo que se lo ha comprado y lo ha comprado, paga una cantidad al mes y ya está. Sí, pero eso son compras flexibles, es otra cosa. Ah. Que no deja de ser una financiación. Explícanoslo como buen profesional. Sí, hay muchas marcas que te ofrecen, que está muy bien, ¿sí? Una compra flexible. Es, en vez de financiarlo normal, como toda la vida, es decir, son 30.000 euros a 7 años, a tanto al mes. Pues te dicen, das una entrada, X, 5, 6, 7, pagas una cuota pequeñita al mes, muy asequible, y al final te queda un residual. Y luego con ese residual, pues, 10.000, 12.000, tú decides si te quedas el coche, lo devuelves o te lo quedas y lo refinancias, que también lo podrías hacer. Entonces está muy bien, la verdad que está bien, es una fórmula, hay muchas marcas, Ford es un poquito la que empezó con esto y funciona muy bien, y Mercedes casi todo lo que hace lo hace con esta fórmula. Y la verdad que está muy bien. Y luego tienes lo que es pero eso particular, hablamos, ¿eh? Y luego tienes lo que es el renting, que el renting ya sabes cómo funciona. El renting, digamos que es una especie de alquiler único. Es decir, no lo solo alquilas a mucha gente, sino a una sola persona, una sola empresa. Y la verdad que viene muy bien porque en función de como cada uno tenga fiscalmente, te lo puedes desgravar. Puedes desgravar todo. Exactamente. Y claro, es lo más cómodo. Hoy en día para una empresa es lo más cómodo. Yo incluso cuando llevaba al concesionario, los coches nuestros eran de renting. O sea, al final te los desgrabas y luego decides lo que haces, ¿no? Es lo más cómodo. Pero el particular hoy en día tiene lo que es compra o financiación. Y dentro de la financiación englobo la multiopción que te he comentado. O sea, es un poquito... Muy bien. Bueno, pues de momento, si les parece bien, vamos a hacer un impasse aquí con Carlos Franco y vamos a poner un vídeo de estos que le ponemos habitualmente para ayudar a la conducción. Los prepara Centro Zaragoza en Pedrola. Y bueno, pues les dejamos con unos consejos para ver qué puede ocurrir cuando conducimos y caminamos con nuestro coche por un túnel. Venga, luego hablamos. Hola de nuevo. ¿Os venís conmigo de viaje al centro de la Tierra? Vamos a hablar de cómo circular en túneles. Y es que tenemos que estar preparados, ya que es uno de los lugares más peligrosos que existen en caso de que se produzca un incidente. Desde Centro Zaragoza os invitamos a seguir estos consejos. En condiciones normales. Antes de entrar en el túnel, nos aseguraremos que el depósito tiene suficiente combustible y que la temperatura del motor es la correcta. Si llevamos gafas de sol, nos las quitaremos para ver con claridad. Conectaremos el alumbrado de cruce y nos fijaremos en la frecuencia de radio de la información de tráfico, que suele estar indicada a la entrada del túnel. Debemos respetar la señalización, el límite de velocidad y los semáforos.
además de tratar de recordar en qué punto se encuentran las salidas de emergencia, postes SOS y extintores. Aumentaremos la distancia de seguridad hasta 100 metros como mínimo si conducimos un turismo y hasta 150 metros como mínimo si el nuestro es un vehículo pesado. Por último, evita adelantar en un túnel cuando sea de doble sentido y, sobre todo, extrema las precauciones. El túnel de Bielsa a Gañué, como medidas de seguridad, dispone de 65 cámaras con sistema DAI, detección automática de incidentes, dispone de 55 ventiladores, dispone de 17 puntos de hidrantes, de un sistema Fire Laser de detección automática de cambios de temperatura en el interior del túnel, detector de opacímetro, de CO, de NO2, anemómetros para gestionar la velocidad del tiro del aire. Un atasco dentro del túnel. Si el tráfico es muy lento, sin acercarnos demasiado al vehículo que va por delante, nos aproximaremos al lado derecho de la calzada. Si el tráfico está detenido, tenemos que detener el motor y encender las luces de emergencia. Debemos continuar en el interior del vehículo, siempre atentos a la información a través de la radio y a los paneles de información del interior del túnel. Atención, vehículo detenido o obstáculo en una o dos vías. ¿A que ya os parece interesante sintonizar la emisora que informa del tráfico? Avería en nuestro vehículo. Lo que faltaba. Se nos ha averiado el coche dentro del túnel y nos vamos a quedar parados. Lo primero que tenemos que hacer es retirar nuestro vehículo de la calzada, si fuese posible en una zona habilitada para ello, y si no, en el arcén, tan cerca del borde derecho como sea posible. Apagaremos el motor del vehículo y encenderemos las luces de emergencia, para que los demás conductores puedan ver que estamos detenidos. A continuación, con el chaleco reflectante colocado, señalizaremos la posición de nuestro vehículo con los triángulos. Nos desplazaremos hasta un poste SOS y comunicaremos con los servicios de emergencia, para que si todavía no nos han visto a través de las cámaras, puedan conocer nuestra posición y proceder a tomar medidas que garanticen nuestra seguridad y la del resto de usuarios. De primero, se cierran los accesos al túnel, tanto en un sentido como en otro, y viene un equipo de primera intervención para ver lo que ha pasado y si en un momento determinado, con autorización del conductor, se remolca el vehículo fuera del túnel. Si nos encontramos con un accidente, actuaremos de la misma forma que ante una avería. Es decir, situaremos nuestro vehículo en el lado derecho de la calzada y encenderemos las luces de emergencia. Con el chaleco reflectante y tras haber colocado los triángulos, avisaremos a los servicios de emergencia desde el poste SOS más cercano. Evidentemente, si fuera necesario, prestaremos ayuda a las personas que se encuentren heridas. Recuerda, proteger, avisar y socorrer. Si vemos salir humo de nuestro vehículo, deberemos tratar de abandonar el túnel. Si no lo conseguimos, nos detendremos en el borde derecho de la calzada y apagaremos inmediatamente el motor. Bajaremos de nuestro vehículo con el chaleco reflectante, colocaremos los triángulos y trataremos de extinguir el fuego siempre que sea controlable. Normalmente los extintores se encuentran junto a los postes SOS. Si no podemos apagar el fuego, nos trasladaremos de inmediato a la salida de emergencia más cercana. Si el fuego se produce delante de nosotros, debemos detenernos a la derecha de la calzada a la vez que observamos los paneles de señalización y atenderemos los mensajes que se nos den, manteniendo con el vehículo que nos precede una distancia no inferior a 50 metros cuando sea posible. Encenderemos las luces de emergencia, dejaremos la llave en el contacto colocada y actuaremos de la misma manera. Un incidente en el interior de un túnel es una de las situaciones de tráfico más peligrosas que pueden darse. El fuego y el humo pueden llegar a resultar mortales, así que además de seguir estos consejos, atiende a las indicaciones que pueda darte el personal de vigilancia del túnel. Y sobre todo, sé inteligente y ponte a salvo cuanto antes. No intentes salvar tu vehículo, tu vida vale mucho más. Pues muy bien, seguimos aquí otra vez de nuevo con Carlos Franco. Carlos, ¿cómo se llama tu establecimiento de todo esto? DC Motors. DC Motors, ¿que estáis en? Estamos ahí en Malpica, en el polígono Malpica El Findén, en la calle Sauces 66. Ah, muy bien. Oye, ¿cómo ves ahora, por ejemplo, el tema este de la venta de coches por internet, por ejemplo? Es inevitable.
O sea, yo te podría decir que nosotros, a lo mejor, el 80%, igual me estoy quedando corto, de los contactos los conseguimos por internet. Nosotros vendemos coches en toda España, literal, incluso en las islas. O sea, en toda España, no hay ningún sitio de España en el que no hayamos vendido coches, y es todo por internet. Hay mucha diferencia de unas comunidades a otras, claro, lógicamente, en lo que es el precio del vehículo, dentro del mismo vehículo, porque esto al final no deja de ser un tema de oferta y demanda. Y la gente se mueve mucho, y la gente tiene mucha confianza hoy en día en el tema de internet. Nosotros trabajamos con tecnologías modernas, ofrecemos vídeos, streamings en directo, demás, o sea que la gente al final pues prácticamente puede estar viendo el coche como si estuviera allí. Hay que dar una cobertura de 14 días, me parece, para cuando se hace la venta por internet, ¿no? O sea, cuando tú haces la entrega a domicilio, quiero decir. Eso en teoría siempre. Sí. Sí, en teoría, según la ley, siempre hay un periodo de desistimiento de 14 días. Sí. Pero en cualquier compra, no solo en un coche. O sea, eso siempre existe, eso es así. Sí, sí. Pero no solo por internet, siempre. Sí. Oye, esto está evolucionando de todas maneras. ¿Qué te parece que le empiecen a quitar a los coches, por ejemplo, la rueda de recambio? Parece una tontería, ¿eh? Para los que conducimos mucho... A ver, parece una tontería. A mí me dice todo el mundo, yo quiero llevar mi rueda de recambio. Yo me vas a permitir que... ¿Discrepas? Sí, discrepo. Por lo que te veo. Sí, discrepo totalmente. Lo veo una cosa ya anticuada. O sea, entiendo que en un todoterreno sí, obviamente. Tú vas a salir al monte, estás a 30 kilómetros de cualquier núcleo poblado y te buscas un problema. Pero en un coche de carretera, hoy en día, vamos a decir, la inmensa mayoría, prácticamente ya, de viajes que vas a hacer, lo vas a hacer por autovías o autopistas. Es jugarte la vida, ponerte a cambiar la rueda en la carretera. Eso sí. Por eso. Y luego, la mayoría de nosotros no tenemos narices con la herramienta que lleva el coche a soltar la rueda. O sea... También te doy la razón. Claro, entonces te vas a liar ahí, ya, pues llamas a asistencia en carretera y se acabó. O si le metes el kit antipinchazo, si es poca la cosa, sigues hasta el taller más cercano, que yo lo he hecho, y se acabó. ¿Sabes? Ya está. O sea, no... La grúa a veces tarda en llegar, ¿eh? Sí, pero más vale eso que no que te atropelle un camión no, claro, ¿sabes? Luego. Entonces ese es el tema. No, de verdad que no lo veo, lo de llevar la rueda como antiguamente necesario. Luego la gente la va a sacar y está deshinchada, o al revés, o se ha pasado de presión y no la puede Sí, sacar. pero para eso está que cuando tú hinchas las ruedas del coche tienes que pensar que llevas una quinta rueda, que también hay... Esto era un poco jocoso. No, hombre, no, que está bien, está bien. Pero lo otro sí que pienso que realmente hoy en día ponerte a caminar una rueda en carretera es un riesgo grande. Hablando de internet, ¿qué te parece todos los cursos que da Ángel Gaitán de todo tipo? Que se mete en la televisión, con el amigo Iker, con todo el mundo. Jolín, no esperaba que me fueses a preguntar por Ángel Gaitán, la verdad. No. Hombre, seguramente que habrás visto infinidad de vídeos. Bueno, sí, no, muchos. Yo estoy seguidor. Muchos, y también lo veo en los programas, como dices, en Horizonte y demás. Sí. Y a ver, yo creo que es un tío que tiene mucha razón en lo que dice, en muchas de las cosas que dice, pero a lo mejor dice demasiado. Sí, claro. O sea, a ver, al final ha hecho mucho daño a muchas marcas que a lo mejor, bueno, pues yo entiendo que tiene que informar a la gente de problemas concretos que tienen los coches, pero es que, claro, tú entras en internet, miras por cualquier coche y todos tienen problemas. Eso es como cuando te duele algo y pones en internet, te mueres mañana seguro, o sea, porque tienes 37 enfermedades. Pues es un poquito lo mismo. Entonces, informar bien, pero ya esas guerras contra el automóvil, y es que hay coches que, por no nombrar marcas, pero que las ha hundido, o sea, que es que no se vende ni uno, o sea, hay marcas que ya no podemos comprarlas por eso. Que algunos vamos a hablar claro, por ejemplo, los motores famosos PureTech, que siempre está diciendo, ¿no?, los PureTech, son motores que sí, en efecto, la culpa del fabricante fue decir que la distribución se cambiaba al principio cada 200.000 kilómetros, luego cada 100.000 y al final, como no la mides cada 60.000, tienes un problema. Pero sí es cierto que son motores que sí que tú cada 60.000, que era como antiguamente se hacía una distribución. Sí. La haces o la revisas, no tienes ningún problema y van estupendamente bien. Entonces, pero claro, se ha hecho una pupa. Pues que ya no se venden, sí, invendible ese producto ya, ¿sabes? Entonces, es que ahora hablar de ese tema es un tema tabú, es un nombre al diablo, ¿eh? Claro, entonces nos damos cuenta de que al final las redes sociales o influencers como Ángel Gaitán, pues que llegan a tantísima gente que, claro, pues se puedes hacer mucho daño. Claro, mucha gente dirá, pues es que si no lo sabemos. Bien, vale, de acuerdo, pero es que por esa regla de 3 no te comprarías nada, literalmente no te comprarías nada si conocías los productos de todos los coches y de todos los productos del mercado. Por otro lado, sí que reconozco que es una persona que, bueno, que tiene mucho sentido común en muchas cosas y la verdad que se preocupa bastante por algunos temas de los que se ha preocupado, ¿no? Tampoco, o sea, por eso que para mí es un tío, pues, un poco... Me produce cosas positivas y me produce sensaciones no tan positivas. Oye, yo si voy a tu establecimiento, veo un coche, ¿me dejas probarlo? Por supuesto, insisto en que lo pruebes, de hecho. Ah. Sí, a mí no me encanta. No creas que en todos sitios te lo dejan hacer tampoco, ¿eh? Pues mal, error.
Claro, total. Sí, o sea, yo creo que al final una persona cuando se compra un coche, y más a ver, el producto que le vendo no es un coche no es un coche de barato, o sea, son coches ya que tienen un precio. Y bueno, o sea, Nómbranos 3 o 4 coches que tengas por ahí y danos un precio también, a ver. Oye, pues hay de todo. Ya, bien, 3 o 4. No sé, pues por ejemplo tenemos BMW X2 que se venden muy bien. Los BMW X2 es un producto que es un segmento C que se vende fenomenal, que rondan los 26.000 euros. Ah, está bien. Sí, cochecitos con 50.000 kilómetros, 3 añitos, pues eso es lo que hablamos, coche moderno, equipados, podemos estarlos siempre equipados, con su techo, tal, todo esto. Más. Así en pequeño, por ejemplo, pues tengo por ejemplo precioso un Corsita que lleva nada más que 9.000 kilómetros de reestreno, nuevecito, que está en 13.600 euros. Es todavía muy asequible, es un coche que lo vas a reestrenar. Luego así más baratitos, pues también tenemos también, por ejemplo, algún C3 que están sobre los 8.000, pues tenemos un poquito de todo. Y luego ya más arriba, pues claro, también tenemos pues, algún Mercedes GLC, que ya nos vamos sobre los 50, o BMW M2 Competition, que nos vamos a 60, pues hay un poquito de todo, claro. Oye, la guerra del AdBlue, ¿qué pasa ahora? Porque es que resulta que el AdBlue era bueno, pero hay que echar un producto para que no sea malo. O sea que... El AdBlue no ha sido bueno nunca. Yo creo que no. El AdBlue es un invento político más para bajar las emisiones y ya está, no hay más. O sea, al final el AdBlue, como tú muy bien sabes, es un producto, la urea que llevan ante los camiones, que los camiones llevan usando desde ni se sabe, que se inyecta directamente para, digamos, producir un efecto pirilítico en las partículas y que se quemen antes. Bueno, ya está. Entonces, ¿eso qué ocurre? Pues que el AdBlue es un producto que en contacto con el aire se cristaliza. Y hay marcas, por ejemplo, como pues que están dando muchos problemas, no porque se cristalice en sí, sino que se cristaliza, ciega la boya o los conductos o los sistemas, digamos, eléctricos que lleva, porque son las tres cosas las que obstruye. Los sensores que lleva dentro del depósito. Y hay marcas en las que esto se cambia y se acabó y es un costo económico, y hay otras marcas en las que hay que cambiar el conjunto entero y vale 3.000 euros. ¿Sí? No hay despiece. es como todo, va por barrios. Y encima te dice el fabricante, no, es que nos hemos quedado ahora sin... Tendrás que esperar 20 días. Digo, pero me cago en la leche, es que... Claro, esa es otra, pero aparte sí, claro que es un problema. Hay que tener cuidado con el tema del AdBlue, pues hay de todo, es que esto es como todo. O sea, hay mecánicos que te dicen, pues no lo llenes hasta arriba porque entonces sale y es cuando produce el problema. No lo dejes vaciarse porque entonces es cuando se cristaliza abajo y es cuando te da... No se sabe. Al final, yo, que casi siempre ando, todo se ha dicho, yo casi siempre llevo coche diésel. Bueno, a mí es lo que me gusta. Diésel potente y como toda la vida, ya está. Y yo le echo siempre 7 u 8 euros en la gasolinera y con eso tienes para 15.000 kilómetros y te olvidas y cero problemas. Y ya está. Yo es lo que hago. Y es un consejo que doy aquí si se puede. Es lo que hago, ¿sabes? Y ya está. Ni lo lleno ni lo dejo vaciar nunca. Cuando veo que se enciende, le quedan menos de 2.500 kilómetros para detenerse, para no poder arrancar el vehículo, le echo. Y ya está. Y hasta hoy no he tenido nunca ningún problema. Sí, porque si se enciende el chivato, el coche no te deja funcionar. Claro, se enciende. Te avisa, de la media es 2.500 kilómetros. Te ponen, en 2.500 kilómetros arranque imposible, te pone. Pero que ahora ya es como la gente también en este país. 2.500 kilómetros, ¿sabes? Y claro, a lo que te quedan 50 kilómetros va a ajustar la gasolinera y claro, casi no llega. Claro, ese es el tema. Oye, de lo que decías tú antes y nos hemos nombrado también, de los compraventas realmente. A lo mejor es un tema delicado, pero hay que ser consciente de que la fiabilidad de ir a un negocio bueno como el vuestro, un establecimiento en condiciones, no como el tuyo, como el que te nombré hace un rato. Sí, también, por suerte estamos bastantes. Te puedes fiar de los kilómetros que marcan los coches, ¿no? Totalmente. Es que hay gente que dice, no, seguramente habrán esperado a que llegue los 4 años para la primera revisión y luego le bajan 100.000 kilómetros. Yo creo que no, ¿verdad? Que no. Ahí ya la gente se mueve en unos parámetros ya muy serios, ¿no? En un comercio serio no, eso es absurdo. O sea, es que yo creo que no se nos ocurriría a nadie eso hoy en día, vamos, o sea, no. Otra cosa es que alguien haya traído alguna vez algún coche del extranjero y se lo hayan colado a él, eso ya es otro tema. Yo cuando traigo un coche del extranjero, de norma general, lo traigo con un seguro. Que eso existe, es un seguro, tú traes el coche de Alemania, por ejemplo, y una vez aquí me lo revisan. Lo revisan entero y miran todas las entradas del vehículo para ver cualquier tipo de manipulación. Y si vemos cualquier tipo de anomalía, por pequeña que sea, se devuelve, que es para lo que es el seguro, y te devuelven dinero sin preguntar. Sí. Claro, y lo que es nacional, no, lo que es nacional está garantizado, te lo garantiza ya el propio Renting, o sea, eso está garantizadísimo, vamos, no, o sea, es absurdo. Además, es que no tiene sentido vas a hacer eso. Si te van a pillar tarde o temprano. Hoy en día no se da cuenta la gente que un coche lleva del orden de las 20 centralitas. Es que si no está registrado en una, está registrado en otra. O sea, al final vas a... Exactamente. Claro.
Y además ni te imaginas, no sé, bueno, no sé si los puedo nombrar, pero no voy a nombrar la marca, pero ya sabes que hoy en día hay empresas que te vienen a revisar el coche, que los contratan los clientes. Sí. Y a mí me vienen mucho. Y a mí me encanta que vengan, además. Porque cuando te viene, es una persona que ha pagado 300 euros para que venga ese señor a revisarlo, que si el coche está bien, como va a estar, ya está vendido. De hecho, todos los que han venido, los he vendido siempre. Claro, o sea, no vas a irte ahora por otro, ¿sabes? Claro, o sea que... Muy bien. Sí, sí. Pues muy bien, Carlos, nos has dado una visión muy clara de lo que es el segmento del automóvil, segmento premium, segmento de ocasión, coche seminuevo, que es lo que tú te dedicas realmente. Y te lo agradecemos enormemente. A ti, Goyo, claro. Recuérdanos dónde está realmente, otra vez por... Sí, pues eso, somos DC Motors, estamos en calle Sauce, número 66, desde la misma autopista se nos ve, en el polígono Malpica-Alfindén, y encantados de recibiros. Tenemos un stock amplio, pues con coches de todo tipo, y sobre todo garantizados, eso 100%. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Goyo. Nos veremos en otra ocasión, ¿sí? Cuando tú quieras. Muchas gracias, venga. Muy bien, ahora entramos ya en el apartado deportivo. Estamos, este fin de semana se celebró primera prueba del Campeonato de España de Motocross, nada más y nada menos que en Motorland. Ahora tenemos imágenes, las vamos comentando con nuestro técnico Héctor. Bueno, pues aquí estamos viendo, fíjense ustedes, una mañana maravillosa, pero cuando llegamos allí, una niebla que no se veía, pues estuvieron a punto de suspenderse muchísimas pruebas por eso precisamente. ¿Qué ocurrió? Que empezó la carrera casi una hora más tarde, pero bueno, la verdad es que en principio todo funcionó de maravilla. Motorland, como siempre, unas instalaciones lo mejor de lo mejor. Todo el equipo de apoyo que tenía, de personal, de técnicos, de comisarios, ya verán ustedes que sin ningún problema, atendiendo a los pilotos, si hace falta una ambulancia, lo que haga falta, dando nivel, como tiene que ser aquí en Aragón. Bueno, estamos viendo aquí la prueba de 85 centímetros cúbicos. Es una prueba donde se corre con una moto, pues lógicamente de 85 centímetros cúbicos, ¿no? Aquí estamos viendo al vencedor, el que ha salido a su momento, el vencedor de la prueba, Pau Caudet, es un piloto catalán, corre con una gas, es un piloto que quiere hacer, ahí lo tenemos, andaba el chaval, la verdad es que hasta a partir ya prácticamente de la tercera vuelta empezó a doblar gente. Fíjense que el circuito de Motorland tiene aproximadamente casi un poco más de 1,5 kilómetros, y le cuesta a los pilotos unos 2 minutos y pico dar cada vuelta, ¿no? Pues sinceramente, a la tercera vuelta ya estaba, bueno, ahí estamos viendo una caída. Lo bueno que tienen estos circuitos, son circuitos que son de tierra blanda, por decirlo así, o es una arena que no es, antes era arena de playa que se llamaba, ahora yo creo que la traen un poquito mezclada y es muy difícil hacerse daño. Hubo un par de caídas así un poco fuertes, eso sí, y tuvieron que intervenir las ambulancias, pero por norma general no. El circuito está muy enregado, muy bien acondicionado para que no se hiciera polvo, y aquí estamos viendo ya pues al piloto, como hemos dicho, a Pau Caudet participando en la prueba. En segunda posición quedó Carlos Martín, en tercera posición Celso Rodríguez. Son motos de 85 centímetros cúbicos. Aquí el piloto que estaba participando, aragonés, era Carlos Lorente de Villarrapa, que ahora lo vemos que pasa por ahí. Este es, muy bien, un piloto pues que, claro, no es lo mismo, no tiene nada que ver correr un campeonato de Aragón que correr un campeonato de España. Aquí estamos en la categoría de féminas. En la categoría de féminas, pues también lo mismo, más de lo mismo. Una piloto, aquí la estamos viendo, la que va ahora en primera posición, Hanna Sánchez, es una piloto que corre el campeonato de España completo, corre alguna prueba incluso del europeo, y desde el primer momento toma prácticamente, salvo en la categoría de veteranos, MX3 y MX4, los pilotos que tomaron la cabeza de la prueba, pues ya no tuvieron para nada que, no tuvieron para nada, sí, es un circuito que es muy exigente, solo tuvieron que ganar la prueba que ya es, ¿no? Es un circuito que, si van a ver ustedes, los pilotos casi todo el rato tienen que estar de pie encima de la moto, porque al ser un terreno muy blando y hay mucha tierra, lo que ocurre es que si vas sentado se te puede clavar, como le ha pasado al piloto, como he visto antes, la rueda delantera, y saltas por encima del manillar, como se dice, por orejas, que para qué. Y bueno, simplemente pues eso, hay que tener una forma física fabulosa, porque también es un circuito más exigente. Y es un circuito que te exprimes. Por ello que cuando terminaban los pilotos, terminaban exhaustos.
Aquí estamos viendo a la segunda clasificada, que es Virginie Germont. En tercera posición quedó Elsa Anderson. Son dos pilotos extranjeras que corren el Campeonato de España habitualmente. Y bueno, aquí estamos viendo a Hanna Sánchez, que esto es vamos, con una gas, como anda esta chica, anda de maravilla, pero no tiene, vamos, no baja el ritmo para nada, en todo lo que es la prueba. Las pruebas aproximadamente vienen a durar unos 20-25 minutos cada prueba, más 2 vueltas, como decimos. El tiempo se mantuvo toda la mañana, porque, como hemos empezado diciendo, parecía que, y luego también dirán los pilotos, que realmente alguna prueba sí iba a suspender alguna manga, pero no, sinceramente no. La verdad es que el tiempo salió el sol y ya no se fue en todo el rato para nada. Aquí estamos viendo un pique que hay muy bueno entre estas dos pilotos y vamos a ver que en la siguiente vuelta la piloto de azul, justamente aquí no lo tenemos fijado, lo que tenemos fijado es cuando se la lleva la ambulancia, pasó lo mismo, se le quedó la moto clavada de la rueda delantera y salió disparada por encima. Claro, no es una velocidad que se lleva muy alta en el motocross, pero claro, sales disparado y caes de espaldas, te haces daño y aquí la muchacha tuvieron que llevarla a atenderla en mejor centro. Pilotos veteranos, MX3 y MX4, bueno, casi 40 pilotos participando de toda España. Vinieron pilotos de Ávila, vinieron pilotos de Cuenca, pilotos de Madrid, pilotos de las Islas Baleares y sinceramente, pues bueno, muy bien. Aquí estamos viendo, toma la posición Ramón Brucat, es un piloto catalán que corre muchísimas veces aquí en Aragón, lo hemos visto en Calatayud, lo hemos visto también en Zuera. Pero pues claro, primera posición se va manteniendo, segundo va detrás de él Pedro Jesús Herrera, y lo que ocurrió realmente pues que al final le fallaron un poquito las fuerzas a Ramón y tuvo que ceder. Ya veremos cuando le adelanta el piloto que va con la camiseta verde detrás. Ramón es un tío muy majete, es un piloto pues que tiene más de 40 años y él pues siempre pues nos comenta, se cuida mucho, hace mucho deporte, no solamente moto, hace bicicleta, también hace gimnasio, y es que es importante para participar en este tipo de pruebas, sobre todo tener unas condiciones físicas muy buenas. La velocidad te da un poco más de aire, ¿no? Puedes, mira, te agachas ahí y todo depende de lo que quieras correr. Aquí no, aquí si quieres estar bien puesto en forma tienes que tener una forma física, unas piernas tremendas, unos bíceps y unos antebrazos tremendos para ir agarrado al manillar, porque si no te puedes agarrar al manillar fuerte te puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Ahí lo estamos viendo y enseguida verán ustedes, ahora ya enseguida el piloto con la segunda posición de la camiseta verde va a pasar a Ramón Brucat y ya no perderá esa posición hasta el final de la prueba. Decimos, en cada manga casi 40 pilotos, menos en la de chicas que corrieron un poquito menos, que corrieron si fueron 26 o 28. La verdad es que muy concurrida y es un lujo tener un circuito como este que tenemos, un circuito con esas medidas de seguridad tan bien preparadas. Aquí estamos viendo a César Fernández con la camiseta amarilla total, con la moto número 7, que él corre con una Yamaha. Es decir, que corre también, lo vimos el fin de semana pasado, que corría en Zuera. Es un piloto pues también veterano, tendrá sus años, pero que se mantiene, se cuida, y es lo que dice. A mí me gusta el motocross, tengo una moto que tiene casi 20 años, corrió con una moto con 19 años, así como estos pilotos corren con motos de este año o de hace 2-3 años, pues César, bueno, se dio el lujazo de correr con una Yamaha del año 2006, que está francamente bien, y como nos comentará él más adelante, pues la verdad es que queda uno extenuado cuando termina la carrera, pues quedas reventado, pero bueno, ahí lo tenemos llegando a meta. César Fernández, todo un campeón aragonés participando en Campeonato de España de motocross. Bueno, y ahora también pues tenemos otro vídeo, que es el vídeo de la categoría Junior 125, también corrían pilotos aragoneses, en este caso el que quedó en mejor posición es el piloto Elio Lorente de Villarrapa, hermano también de Carlos Lorente. Y aquí, pues bueno, estamos viendo pues, la salida, prácticamente un poco más de lo mismo. Hay un piloto, Manuel López Carreras, que prácticamente con su Honda coge la posición nada más empezar y sinceramente pues estuvo, ahí lo tenemos, el que va ahora en primera posición con la camiseta con las sombreras verdes. Terminará seguido de él Carlos Prat y Bruno Rodríguez, que termina en tercera posición. Bueno, pues lo mismo, más de lo mismo, pero es unas imágenes espectaculares. Estos pilotos tienen menos de 18 años o 18 años recién cumplidos
y van a ver ustedes qué agilidad, cómo se muestran delante de la moto. Aquí hay más equidad. Aquí estamos viendo a Elio Lorente con la camiseta blanca con rayas rosas. Y van a ver ustedes qué salto del amigo Elio, qué salto de casi 20 metros de largo, donde lo ven ustedes. Claro, una de las cosas que han evolucionado las motos de motocross, el vencedor, el amigo Carreras, es sobre todo la suspensión y frenos. El motor también pues, ha evolucionado, ahora ya van, son motores de 4 tiempos casi todos, las otras pues, son de 2 tiempos, llevan válvula de escape para que no peguen aquel tirón tan fuerte, sino que cuando metamos el puño de gas sea más progresivo y te permita también las curvas, pues al no dar ese que antes se nos cruzaba la moto, cuando corríamos motocross pegabas un golpe de gas y la rueda de atrás adelantaba a la delantera, ¿no? Pues aquí no, aquí el golpe es más progresivo y la moto realmente pues vemos cómo va, dijéramos, ella sola se endereza, ¿no? Ahí estamos viendo, este es el salto múltiple que lo estamos viendo aquí, sinceramente pues yo creo que era el salto más complejo de todos. Aquí seguimos doblando pilotos, pues enseguida, prácticamente a partir de la cuarta, quinta vuelta, Manuel López Carreras estuvo doblando pilotos, ya estamos ahora llegando al final de la carrera, pues decimos, son pruebas muy interesantes, con muchísima concurrencia y con un nivel de pilotaje que tienen estos pilotos fabuloso, ¿eh? Ahora enseguida vemos, creo que va a llegar Elio Lorente con la camiseta blanca con rayitas rojas, llegará, lo veremos pasar ya y termina la prueba enseguida. No, pues bueno, no nos ha dado tiempo. Y ahora vamos a ver las imágenes de podio. Son unas imágenes, simplemente pues es comentar lo que estamos viendo. Estos son los pilotos que corrieron en la categoría 85. En primera posición, Pau Daudet, Carlos Martín y Celso Martínez. Esto era categoría de 65. No hemos visto la prueba porque ya no nos teníamos espacio para meterla. Aquí en primera posición pues quedó Artur es un nombre impronunciable, un apellido extranjero, Izan Rodríguez y José Cuenca. Esto ya es la categoría de veteranos, está en la MX4, el vencedor Antonio Villegas, Raúl Méndez y Borja Mújica. Y este es Ramón Brucat, que fue el vencedor de la categoría, porque antes han corrido mezclados, dijéramos, corrían la categoría de MX3 y de MX4, corrían mezclados, y este es el vencedor junior, Manuel López Carreras. Muy bien, y ahora les dejamos con unas entrevistas que hemos grabado con todos estos pilotos. Van a ver ustedes que el sonido es un poco difícil, porque a la vez que hablábamos nosotros, hacíamos las entrevistas, estaba el amigo Arrufat, que es el locutor de las carreras por parte de la federación, hablando por la megafonía, luego las motos, pero bueno, vamos a intentar y tener un poquito de paciencia, a ver cómo les gusta, y escuchar la opinión de todos los pilotos, y con esto ya pues despedimos el programa hasta la semana que viene. Dios mediante, un saludo. Con Pau Cadet aquí en Motorland, vencedor de las 2 mangas de categoría 85, campeonato de España nada más y nada menos. ¿Cómo te ha ido la prueba, Pau? Bien, me ha ido bastante bien, algún problema, pero sobre todo el circuito ha estado súper bien arreglado y para disfrutar. Oye, hemos visto que desde el primer momento has salido como un cohete y a casi la tercera vuelta ya se empezaba a doblar gente, ¿eh? Sí, había que apretar lo máximo que podíamos para intentar sacar diferencia y no arriesgarnos a una caída o algo. ¿Qué te parece este circuito, Pau? Pues es fantástico, a mí me encanta y siempre tiene unas instalaciones muy buenas y condiciones del terreno. Muy bien. ¿Y vas a hacer todo el campeonato de España? Sí, lo voy a hacer todo. Oye, aparte de esta prueba, ¿qué más corres? ¿Corres campeonato catalán, campeonato nacional? Este año correré el campeonato de España, el europeo y si nos cogen para el mundial. Sí. Oye, ¿con qué moto has corrido, Pau? Este año he corrido con esta Gas, que es un 85 y es del 2024. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, a mí me gusta mucho. Bueno, aquí estamos con César Fernández, piloto. Has corrido la categoría de MX3, ¿no? Sí, eso es la categoría MX3, campeonato de España. Y bueno, pues no ha ido mal. Yo creo que he quedado lo mejor que podía quedar. Yo creo que de las veces que he corrido aquí, la vez que mejor he arreglado ha estado. Muy bien, han estado pasando los tractores entre manga y manga. Perfecto, el circuito perfecto, sí, lo han arreglado muy bien. Bueno, estamos con Iris Alquézar de Andorra, ¿verdad? Sí. Has corrido la categoría féminas. Así es. Había muchísima competencia. Sí. ¿Cómo has visto la prueba, Iris? La verdad que muy bien, estábamos 23 chicas, así que muy contenta de correr con ellas y bien, la verdad que muy bien.
Muy bien, tú habitualmente corres el Campeonato de Aragón, ¿no? Sí, corro el Campeonato de Aragón y el año pasado fue mi primer año corriendo el Campeonato de España entero y este año pues ha sido el segundo iniciándonos aquí. ¿Qué tal te fue el año pasado el Campeonato de España? Bien, quedé la 11 al final del campeonato, muy contenta de poder haber acabado todas las carreras y bien. Bueno, ¿y qué es lo que vemos que te ha pasado, hija mía, que llevas un rasponcito en la cara? Pues hemos salido, he hecho yo creo que una buena salida y luego en la segunda vuelta había un poco de polvo y al recepcionar de un salto se me ha girado y ya la visera se me ha ido, he tenido que parar en mecánicos, he vuelto a salir, pero yo creo que ha sido más un error que un acierto y he vuelto a caer, entonces, pero bueno, me he levantado y he seguido y he acabado, así que bien, bien. Vale, pues muchas gracias, Iris. A vosotros. Bueno, estamos con Izan Romero, también has corrido el Campeonato de España aquí, Sí. en Motorland. Izan, ¿qué tal te ha ido la carrera hoy? Bien, la primera manga mucho barro y las rampas resbalaban bastante y aquí en la segunda me encontré un poco mal, pero bien, hemos acabado, importante, o sea que bien. Hombre, tienes que darte cuenta que en estas pruebas hay mucho nivel, un poco más que en el Campeonato de Aragón, ¿no? Sí, hay demasiado nivel, los pilotos punteros son demasiado rápidos y nosotros estamos en nuestro sitio cogiendo experiencia. Bueno, estamos en Motorland, estamos con Raúl Burcat, tú has vencido en la categoría de veteranos en MX. 3. Bueno, tú has venido a correr ya de vez en cuando, aquí te hemos visto en Zuela alguna vez corriendo. ¿Qué te parece este circuito, Ramón? Bueno, especialmente es un circuito que me gusta mucho. La verdad es que en general los de aquí, Aragón, Zuera, Calatayud, son circuitos muy bonitos que los clubs y las organizaciones los cuidan mucho y los miman mucho y cuando vas a correr disfrutas mucho, o sea que me encanta. Y especialmente el terreno, la profesionalidad de la organización y tal, las instalaciones, no tiene nada que ver con otros y el esfuerzo que ponen, pues la verdad es que para el piloto y los equipos es de agradecer. Muchas gracias, Ramón. A ustedes. Muy bien, estamos con Carlos Martín. Carlos Martín de Ávila, tú has corrido en la categoría de 85 centímetros ¿Y qué cúbicos. tal te ha ido, Carlos? Pues he hecho segundo, con algunos fallitos, pero ya sabemos cuáles hay que mejorar. ¿Con qué moto has participado? Con una GasGas 85, hecha por el equipo. ¿Sí? SB2. ¿Tienes buenos mecánicos, pues? Hombre. Los mejores, ¿no? Exactamente. Oye, ¿qué te parece el circuito de Motorland? La verdad es que es un circuito muy entretenido, muy rápido y la verdad es que lo prepara muy bien. Hace falta forma física, que aquí este circuito de arena es exigente, ¿no? Sí, al final vas muy rápido y hay que agarrar mucho la moto. Muy bien, muchas gracias, Carlos. A ti. Bueno, estamos en Motorland, estamos con Luis Fernando Alba. ¿Tú has venido a correr desde dónde? Desde Ibiza. ¿Desde Ibiza? Sí. ¿De qué parte de Ibiza? Desde San José. ¿Y ahí qué tal? ¿Hay afición? En las Islas Baleares habéis tenido mucha afición siempre. Sí, pero está complicado lo del tema del motocross con los circuitos. Sí. Medio ambiente, ¿o qué os pone alguna pega? Sí. Está... ¿Qué tal te ha ido aquí en Motorland? Bien. Bueno, en la primera manga hemos hecho 25, la segunda 20. Estamos bastante contentos. Es que habéis corrido un montón, habéis corrido casi 40, ¿eh? Sí, sí. Está... ¿Vas a hacer el Campeonato de España entero? Sí, el de sub-18 intentaremos hacerlo entero. Bueno, estamos aquí con otro piloto. ¿Tú también eres de Ibiza? Sí. ¿Cómo te llamas? Jordi Cardona. ¿Y qué tal te ha ido aquí en la carrera, Jordi? Bueno, se podía mejorar, pero bueno. Este circuito es un circuito muy físico, muy exigente, ¿eh? Sí, se rompe bastante y cansa mucho, la verdad. ¿Con qué moto has participado? Con una Yamaha 2,5. ¿Qué tal la Yamaha? ¿Bien? Del Team Motomon. Perfecta. Oye, una cosa, ¿en vuestra categoría os dejan correr con cualquier moto? ¿Cilindrada me refiero? No, solo hasta 2,5. ¿2,5, 4 tiempos? Sí. Y 2 tiempos también. También. 2,5, 2 tiempos, 4 tiempos, 125. Bueno, estamos con Hugo Blascos aquí en Motorland. ¿Has participado en la categoría de? 65. ¿Vale? ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Con qué moto has corrido, Hugo? Tengo dos, una de entrenos y una de carreras, y he corrido con la de carreras. Con la Yamaha, ¿no? Yamaha. A ver, Llorens, ¿tú eres de qué equipo? De Motomon Ibiza. ¿Cómo? De Motomon Ibiza. ¿Y eso es un equipo de que vende qué marca de moto? Yamaha. ¿Son buenas las Yamahas? ¿Tú has corrido aquí en Motorland en la categoría de? 85 centímetros cúbicos. Sí. ¿Qué tal te ha ido? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Sobre qué número has quedado más o menos? 30 y pico. Bueno, pues
Está bien y muy bien, ¿verdad que sí? Sí. Estamos con Hanna Sánchez, vencedora de la categoría de féminas. ¿Cómo has visto la prueba, Hanna? Pues muy bien, circuito más roto de lo normal, de lo que esperábamos. Sí que el clima acompañaba, un poco de calor. Y pues nada, sábado primera en los cronos y en la primera manga. Sí que pude salir bien ya desde un principio y tirar, mantener la primera posición, y hoy ya salíamos con lo mismo. Sí que hubo un poco de incertidumbre de si se corría o no por la niebla primera de la mañana, pero nada, al final la segunda manga la pudimos completar y nada, igual salí delante y pude liderar toda la carrera, mantenerme ahí y ganar y empezar el campeonato en primera posición.